Hola, gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, dar like o dislike o dejar un comentario que nos ayuda bastante a seguir mejorando este contenido que hacemos para la iglesia. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con unos hermanos acerca de dos temas que se relacionan bastante. Los temas son los siguientes. Alguien me preguntaba por qué desde la iglesia, desde el púlpito general, se repiten las enseñanzas o se suelen tratar temas similares, que son temas muy generales. Se habla de la santidad, se habla del amor, del servicio, de la ofrenda, pero temas generales, y no se tratan casos específicos, ¿sí? o situaciones o cómo resolver problemas específicos o muy prácticos. Bueno, lo primero, estos temas se eligen en oración, los temas que se tratan desde el púlpito general, y también suelen ser temas generales, es decir, suelen ser temas para toda la congregación, temas que ayuden a la mayoría de personas, pero pues los elige el liderazgo en oración. Si queremos que se toque algún tema en específico, la recomendación es solicitarlo, es comunicarlo, es informar: mira, me gustaría que se hablara de tal tema, de tal situación, de tal inconveniente. Incluso nosotros en la iglesia tenemos la ventaja de estos espacios devocionales que nos permiten tocar temas más puntuales y específicos de forma breve. Ahora, si el tema, que esta es la segunda cuestión, alguien me pregunta, bueno, no se tocan temas específicos como ¿qué pasa si yo vengo de una vida llena de pecado, que nunca guardé santidad, conocí al Señor, pero el requisito para servir al Señor es santidad? ¿Qué debo hacer? Si he estado en fornicación, pero me dicen que me debo guardar para el matrimonio, pero ya no me guardé, pero no sabía, o incluso lo sabía, pero pues pecó. Por lo general, cuando nosotros estamos en pecado o hemos salido del pecado, o sea, nos hemos arrepentido, pero tenemos todavía dudas con respecto a qué debemos hacer con esta situación, no debemos esperar a que este tema se toque en el púlpito. Es un tema demasiado específico que pasaría mucho tiempo antes de que alguien lo toque en el púlpito. O sea, sería muy extraño, porque para pensar que se va a tocar en el púlpito deberían ocurrir muchos casos igualitos en la congregación para que el Señor guíe al predicador de tocar el tema. Entonces, cuando necesitamos que se hable de un tema muy específico, lo mejor es buscar consejería. Lo mejor es acercarnos a alguien del liderazgo y decirle: mira, tengo esta situación, necesito un consejo. Porque el ser una situación particular no se resuelve con una predicación, se resuelve como con un discipulado o con una consejería. Entonces, eso es como para entrar en contexto de ese comentario. Ahora, hoy iba a hablar acerca de un tema muy específico, pero me di cuenta que puedo hablar de un tema un poco más general, y vamos a hacerlo. Vayamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, que nos habla acerca del caso de la mujer adúltera. Y este es el caso de cuando llegamos a Cristo, cuando estamos en el Señor después de haber pecado. La situación y el contexto. Jesús fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Bueno, un poquito de contexto general. Sí, la ley avalaba o ordenaba que las personas sorprendidas en adulterio fueran apedreadas. Los dos, no solo uno de los dos, ¿sí? No se puede cometer adulterio uno solo. Si esta mujer fue sorprendida en adulterio, tendría que ir con la otra persona. Lo otro, no debían llevarla a un maestro, debían llevarla al sacerdote. Entonces, si Jesús tomaba alguna acción, lo podrían acusar de tomar el lugar del sacerdote, y también estaría ignorando que faltaba la mitad de los delincuentes o de los pecadores. La actitud de Jesús inicialmente fue ignorarlos, pero ellos siguieron insistiendo. Dice así: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es interesante cómo Jesús recibe al pecador. Jesús era el único que podía apedrearla, porque era el único libre de pecado. Por lo general, cuando nosotros conocemos a alguien que está en pecado, incluso a nosotros mismos, nuestra actitud suele ser la de los escribas y los fariseos. Buscar el castigo, buscar la reprensión, buscar lastimar, buscar hacer daño al pecador porque lo merece, y en nuestra conciencia sabemos que lo merece y lo merecemos. Pero cuando evaluamos nuestra condición directamente, cuando evaluamos nuestro pecado versus el pecado de otra persona, nos damos cuenta que no merecemos castigar a nadie, que no somos dignos de hacerlo, al igual que con los escribas y los fariseos. Pero ¿cuál es la actitud de Cristo? Cristo le dice primeramente que Él no la condena. En ese momento Cristo no la condena, porque Cristo busca salvar al pecador. Busca salvar a aquellos que han pecado, incluso a una mujer adúltera, incluso a nosotros, incluso a aquellos que han entrado en fornicación, incluso a aquellos que han robado, que han asesinado. El Señor quiere salvarlos. Pero Él les dice y nos dice: vete y no peques más. ¿Qué debo hacer cuando he estado en pecado? ¿Qué debo hacer para servir al Señor cuando he estado en alguna situación difícil, cuando he caído? Lo primero es alejarme de la situación y no pecar más. Parece obvio, pero a veces nosotros queremos que el Señor nos transforme, que el Señor nos cambie sin apartarnos de nuestro pecado. A veces queremos servir al Señor sin apartarnos de nuestro pecado, y eso está mal. Ahí es donde radica el problema. No podemos servir al Señor si no nos apartamos del pecado. Independientemente de cuál sea el pecado, lo primero es apartarnos de él para poder servirle. Continúa el pasaje. Se supone que es una escena diferente, pero no hay medida de tiempo entre el 11 y el 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Importante. Después de esta escena, después de este evento, la Biblia nos narra que Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Apartarnos del pecado y seguir a Cristo. Como hijos de Dios, como creyentes, lo sabemos y lo hemos hecho. Hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Pero aún siguiendo a Cristo debemos seguir apartados del pecado. Tener a Cristo en el corazón no es una excusa para poder pecar y volver, porque ese no es el comportamiento de un creyente. Y cualquiera que haya sido nuestra condición antes de conocer a Cristo, podemos servirle si estamos con Él, porque ya no estaremos en tinieblas. Podemos servir al Señor. Ahora, si tienes una situación muy específica, un problema muy detallado, algún problema con las autoridades civiles, algo que se escapa, porque cada tema, cada situación de cada persona puede ser muy diferente, la recomendación es estudiar la palabra del Señor y buscar un consejo directamente. Pero por norma general, para todos nosotros, es que si queremos servir al Señor debemos apartarnos del pecado. Es irnos y no pecar más. Jesús no perdonó a la mujer, no le salvó la vida a la mujer adúltera para que ella siguiera adulterando. Jesús le salvó la vida para que ella se fuera, guardando su vida, y no pecara más. Y luego da la recomendación de que lo sigan, de que Él es la luz del mundo. Santiago 4:8 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es necesario servir al Señor con manos limpias y con corazones purificados. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Son aquellas personas que esta semana servimos al Señor y la próxima semana estamos en el mundo, o el domingo o fin de semana somos las personas más santas y entre semanas somos unos viles pecadores igual que cualquier persona sobre la faz de la tierra. Esto no funciona. Esto es maldad. Esto es oscuridad en el corazón. Esto es mugre en el corazón. Esto es pecado. Entonces el Señor nos pide que nos limpiamos, que mantengamos una condición limpia para servirle. Independientemente de cuál haya sido nuestro pasado, podemos servir al Señor. Dios ha dado dones a la iglesia. Dios da dones a sus hijos. Hemos mencionado muy por encima los dones. Pero debemos saber que Dios da dones a su iglesia, independientemente de la condición y la situación de cada uno.
Es decir, quien decide qué dones da es el Señor. El hecho de que tú hayas estado en cierta situación de pecado no te exime de recibir algunos dones. Claro, el pecado acarrea consecuencias y eso es muy, muy importante de recordar. El hecho de que yo reciba al Señor no significa que yo no vaya a la cárcel por asesinar a alguien. Hay una consecuencia que se debe pagar. El hecho de que yo haya recibido a Cristo y me haya divorciado por adulterar, por ser un adúltero, no significa que mi esposa me va a perdonar mágicamente y que voy a restaurar mi matrimonio. No, hay consecuencias. Claro, hay un mundo y planes que el Señor tiene para nosotros, pero no podemos esperar que nuestra condición como creyentes automáticamente nos quite toda consecuencia del pecado. Las consecuencias están, las consecuencias existen. Y es voluntad del Señor que tanto las sufrimos o no. Una enfermedad venérea por una vida promiscua, es voluntad del Señor si nos sanamos o si seguimos viendo con las consecuencias. Porque las consecuencias en este mundo están. O sea, no podemos ignorar que hay consecuencias del pecado. Pero no podemos dejar que las consecuencias del pecado nos impidan servir. Sí, algunas personas podemos considerar que el pecado que hicimos nos ha arruinado la vida, que ya nuestra vida no vale nada, que nuestra vida no sirve para nada, porque ya no estamos en una condición óptima de servicio, porque hemos sido desechados por la sociedad e incluso a veces sentimos que somos un poquito desechados por la iglesia, porque eso ocurre. Lastimosamente eso ocurre. Como iglesia, nosotros a veces nos damos o nos apresuramos en juzgar a las personas. Y la persona que ha caído en pecado es más y más peso el que va a recibir. Pablo en 2 Corintios habla con los hermanos y les dice que por favor, al hermano que había estado en pecado, que lo reciban. Que lo reciban con amor porque ya se había apartado del pecado. Pero es algo que Pablo le tiene que recordar a la iglesia y es algo que todo el tiempo tenemos que recordarnos nosotros mismos. Pero hoy hablándonos a nosotros, los que hemos cometido algún tipo de pecado y a veces nos hemos llegado a sentir como desechados o menospreciados, es normal, es darle tiempo, es el Señor restaurándonos y nuestra disposición y servicio al Señor no debe cambiar por las condiciones de nuestro entorno. El amor por Cristo y la dependencia de Cristo debe ser superior al entorno en el que nos encontramos y a las consecuencias de nuestro pecado. Y como el caso de la mujer adúltera, servir al Señor es la única forma de seguir adelante, irnos y no pecar más. Ahora, hay muchos otros temas que podríamos considerar, pero solamente quiero cerrar esta mañana con esto. El Señor ha dado su vida por rescatar al pecador, ha dado su vida por mí. Ha dado su vida y su sangre para limpiar mi pecado, para quitarlo. Y lo ha hecho. De la misma forma lo puede hacer por cualquier persona. Y hay casos que de verdad son sorprendentes. Como Pablo diría, creo que soy el más pequeño de todos a nivel de agradecer al Señor. Pero sé que el Señor ha hecho cosas maravillosas e increíbles. Y nos ha guardado muchos más problemas de los que nosotros hemos buscado meternos allí. Y de esta misma forma, Dios está dispuesto a salvar a cualquier persona que le reconozca como Salvador y que esté dispuesto a limpiar sus manos, a purificar sus corazones, a apartarse del pecado y seguir a Cristo y vivir una vida en plenitud, una vida perfecta en Cristo, porque independientemente de lo que ocurra, comprenderemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ya basta de usar nuestro pecado y nuestras consecuencias como excusas para servir al Señor, para no servir al Señor. Debemos enfocarnos en que esto sea un motor para servir al Señor. Hay algo importante y muy valioso cuando nosotros hemos sido rescatados de una condición o hemos pasado por un proceso de restauración. Y es poder restaurar a otras personas que han estado en esta condición o evitar que otras personas caigan en este problema. Por lo tanto, debemos dedicar nuestras vidas a servir a Cristo, a seguirlo y ser luz en medio de las tinieblas, con amor, sabiendo que Él nos ha salvado, nos guarda, nos limpia y nos purifica. Muchas gracias.